Mis hermanos, muy buenas noches. Nos encontramos en un jueves más de estudio bíblico. Por la gracia del Señor, nos permiten, a los que servimos en la predicación, disponer de uno o dos jueves al mes para estos estudios, haciendo una pausa de los estudios que lleva nuestro pastor Edgar sobre el libro de Apocalipsis. Yo personalmente me he enfocado en los salmos porque me gusta mucho este libro de los salmos y en esta ocasión vamos a tener el salmo número 54. Les pido entonces que se vayan ubicando en este salmo. Y antes de comenzar en el estudio, vamos a disponer un tiempo en oración. Así que les pido que donde quiera que estén, me acompañen en esta oración a nuestro Dios. Mi Señor, mi Dios, queremos agradecerte en esta noche que nos permitas acercarnos a tu palabra. Pero también agradecerte el hecho de que tu Espíritu Santo revele para nosotros las verdades escondidas que tenemos frente a nosotros, pero que muchas veces no podemos ver a simple vista. Sabemos que es la acción de tu Espíritu, Señor, la que nos permite discernir, que tú iluminas para nosotros las palabras que están allí escritas, para que las verdades vayan fluyendo, para que podamos ir comprendiendo más acerca de los misterios que hay en tu palabra. Te pido en esta noche, Espíritu Divino, que no sea la excepción para ninguno de mis hermanos ni para mí, y que podamos encontrar en esta revelación especial de tu palabra cuál es el mensaje que tienes para nosotros. Te suplico, mi Señor, que hables a nuestra necesidad, que hables a nuestros corazones y que nos invites a que podamos acercarnos a ti y cumplir lo que encontramos en tu palabra para nuestras vidas. Espíritu de Dios, te pido que en medio de esta disertación también podamos ver a Cristo revelado, podamos ver a Cristo allí reflejado en medio de estas palabras y que la potente palabra del Evangelio haga en nosotros un cambio conforme a tu amor y conforme a tu gracia. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a la lectura del Salmo 54. Dice la palabra: para el director del coro, con instrumentos de cuerda, masquil de David, cuando los cifeos vinieron y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido entre nosotros? Sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios, presta oído a las palabras de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Selah. Pero Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma. Él devolverá el mal a mis enemigos. Destrúyelos por tu fidelidad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Amén. Pilar Remón es una prolífica profetisa cristiana de mediados del siglo pasado. En medio de todos sus poemas, que recomiendo a todos mis hermanos que puedan escuchar o leer al menos una vez en su vida, encontré un poema que me parece adecuado para ilustrar las verdades de este salmo en esta noche. Quiero leerles este poema de Pilar Remón que se titula Como los demás. Navegamos en un mundo lleno de discordia, que los más amigos por defender su vida te traicionan. Los mayores lloran y se lamentan porque ven al mundo que a guerra se entrega. Y no hay solución, dicen los tranquilos siervos del Señor, y el mundo se hunde y no hay salvación. Tú que eres cristiano, que por tal te tienes,
porque así te llamas y a Cristo no tienes. Se ve tu egoísmo, tu dura traición. Y esos amigos que no ven a Dios, que le van buscando, fijándose en ti. Tú que eres cristiano, porque así te llamas, no viendo que dañas a aquel que le busca. Vive como Cristo mostrando su amor, y aquellos que buscan en ti lo hallarán. Este Salmo 54 muestra una lamentación. Según la indicación que el escritor da, tiene una nota para el músico principal y debe ser entonado con instrumento de cuerdas, con un instrumento especial llamado nejinot. Se le identifica también como un masquil y, como he dicho en salmos anteriores, un masquil proviene de un término que significa instruir. Quiere decir que es una escritura para llamar la atención y para instruir, de modo que la persona que lo escucha se vuelva más inteligente. Este es un salmo didáctico, una meditación cuyo propósito es transmitir una enseñanza. Pero más allá de los detalles técnicos que pudiéramos encontrar sobre la composición musical de este salmo, el epígrafe, la primera parte que encontramos antes del versículo 1, que es inspirado, nos habla de un asunto particular, un asunto que bien pudiera marcar la nota predominante dentro del salmo, y es la traición de los hombres de Sif hacia David cuando Saúl lo está buscando, cuando lo está persiguiendo. En algunos salmos de David encontramos una premisa especial. Hay una especie de idea en el escritor, en el salmista, que tiene como un principio de retribución. Es un pensamiento generalizado en muchos de los salmos de David. ¿Qué es lo que David tiene en mente cuando yo hablo de un principio de retribución? Para las personas de la época de David, se creía que aquellos que sufrían estaban recibiendo un castigo de Dios. Bueno, no es diferente para nosotros hoy en día, ¿verdad? Muchos creyentes, muchos buenos creyentes todavía piensan que el sufrimiento es parte de un castigo de Dios. Bueno, que el 100% del sufrimiento es parte del castigo de Dios, para ponerlo de una mejor manera. Las personas a las que David está escribiendo creen que todo el que sufre está recibiendo un castigo de Dios. Era un pensamiento generalizado. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Bueno, consideraban que Dios es un juez justo y por tanto su castigo era la retribución hacia aquellos que hacen maldad. Debido a esto, los problemas de David, es decir, en ese momento específico, su huida de Saúl y los sufrimientos que tiene que atravesar, se interpretaban como un castigo, como la evidencia del castigo de Dios por su mismo pecado. De esta forma, gran parte del pueblo veía a David como un hombre pecador. Se lo puede ver, por ejemplo, cuando habla con Nabal, cuando los hombres que hacen el mal se juntan con él. Incluso el ejército de Saúl, que es el ejército que en un momento se unió a David para pelear las guerras de Israel, ahora lo consideran como un hombre malo, como un hombre pecador. Los sifeos, o los habitantes de Sif, a los que hace referencia este salmo, lo consideran como un hombre pecador por estar huyendo de Saúl, y por obvias razones Saúl lo considera como un pecador. Pero la evidencia de la justicia de David se mostraría cuando Dios interviniera para cambiar la situación de él y castigar a sus enemigos. Dios vindicaría a David, ¿cierto? Y retribuiría sobre los enemigos de David esos castigos para mostrar que David no era un hombre pecador como ellos pensaban, sino que en verdad era un justo que sufría. Esto también probaría entonces la inocencia de David, probaría que no había perdido la aceptación y el favor de Dios.
Por eso es que David, en medio de ese salmo, invoca a Dios como su esperanza para lograr la justicia. Él no va a tomar venganza de Saúl. Él no va a tomar ninguna venganza contra los hombres de Sif que le están avisando a Saúl que él está ahí. David sabe que si él toma venganza de Saúl o que si toma venganza de los hombres de Sif, lo que va a hacer es mandar un mensaje al pueblo, decir, ven, nosotros creíamos lo correcto. David es un hombre culpable, David es un hombre pecador y Dios lo estaba castigando. Por eso él mismo se vengó. Por eso David prefiere retener su mano y decir, no, voy a invocar al Señor, voy a invocar a Dios y Él es quien se va a encargar de mi causa y defenderme por medio de su justicia. Estas ideas sobre la vindicación y la justa retribución de Dios hacia los enemigos de David, los encontramos, ¿cierto? Estas notas las encontramos allí dentro de la estructura de nuestro salmo. Notamos los versículos 1 al 3, que hay un clamor de David hacia Dios. Está pidiendo que lo salve, que lo escuche. Y la razón de esta súplica es por la persecución de sus enemigos. Contamos en este salmo, después del versículo 3, con la intervención de la palabra Selah, que como dicho en estudios anteriores de los salmos, es un término musical. No sabemos a ciencia cierta qué significaba esta intervención del Selah. Quizás se hacía una pausa en el canto mientras los instrumentos continuaban siendo tocados o entonados. No hay principios muy evidentes que muestren de qué manera clara se relaciona con las ideas de los salmos en que aparece este Selah. Es decir, la palabra Selah aparece en salmos que son de diferentes entonaciones musicales, que son de diferentes temas, así que no hay una nota recurrente allí para esta aparición. Por lo general, está al final de una estrofa o antes de que se introduzca un pensamiento importante. Y para nosotros los lectores contemporáneos de los salmos, la interpretación más adecuada del Selah sería una pausa para meditar. Así que este Selah nos hace una división natural entre las dos estrofas que tiene el Salmo. Porque la segunda parte, después del Selah, los versículos 4 al 7, muestran que David espera solamente en la ayuda y el sostenimiento de Dios y también una respuesta de David hacia Dios, ofreciéndole sacrificios. La razón para estos sacrificios es porque el nombre de Dios es bueno, lo dice el Salmo, porque lo ha librado de la angustia que le causaran sus perseguidores y porque Dios ha derrotado a sus enemigos. Mirando un poco más de cerca este Salmo, notamos que como pocos nos presenta un contexto histórico y a la vez bíblico. David escribe con la idea, o mejor, escribe pensando en Saúl. Ese es el enemigo que él presenta dentro de su salmo. Pero hay un hecho histórico allí particular, y es la traición de los sifeos o de los hombres de Sif que él tiene en mente y lo recuerda. Así que el dolor y la angustia le surgen al ver cómo no solamente Saúl lo está persiguiendo como si se tratara de un hombre pecador, un enemigo de Dios o de un enemigo de su pueblo, sino que son los mismos hombres de su pueblo los que lo traicionan, los que hablan a Saúl acerca de David, los que en nuestros términos coloquiales pudiéramos decir lo echan al agua. Eso es lo que estos hombres hacen con David. Más allá del hecho de que los habitantes de Sif deberían ser leales a Saúl por el hecho de tratarse de su rey, esto marca una nota dolorosa también en el corazón del salmista. Él dice, ¿cómo es posible que estos hombres le digan a Saúl dónde estoy? ¿Cómo es posible que estos hombres, perdónenme la expresión nuevamente, me echen al agua con Saúl? Ahora, la mención de los hombres de Sif no está, ni la de Saúl, no está
propiamente descrita en el Salmo. Pero como en el Salmo 52, del que nos hablará nuestro hermano Arthur, acerca de Doeg, el edomita, allí tampoco está nombrado Doeg de forma directa, pero sabemos que la escritura se está dirigiendo hacia ese hombre. Si bien ambos salmos, el 52 y ese 54, no nos mencionan específicamente a los enemigos allí, sí aprovechan, o mejor sí, David sí aprovecha la oportunidad para mostrar estas situaciones de estos hombres en particular. No los está acusando directamente en sus salmos, pero solo basta leerlos y entender el momento histórico que el Salmo nos menciona para darnos cuenta que estos son los enemigos a los cuales David se refiere. Pero en medio de su escritura, David hace algo interesante, que me parece interesante. Él aprovecha la oportunidad para sentar y encarar las situaciones como deberían hacerlo. Por eso en nuestro Salmo hay una oración en los versículos 1 y 2. David recuerda quiénes son estas personas, versículos 3 al 5, y se está comprometiendo a sí mismo con el futuro, con lo que va a ocurrir, con la vindicación, con la venganza, por así decirlo, de Dios, con la retribución que va a traer. Y les va a mostrar a estos hombres que la justicia de Dios se va a cumplir porque Él mismo es un hombre inocente. Este incidente con los hombres de Sif pudiera pasar desapercibido a cualquier lector descuidado de la escritura. Gracias. Pero nos habla de un asunto importante aquí. Sif, la región de Sif, está ubicada dentro del territorio de Judá. Así que David no se está refiriendo a extranjeros, ni siquiera personas de otra tribu. Él está hablando de sus mismos parientes. Todos descienden de Judá. Él está hablando de compatriotas suyos, de personas de su mismo linaje, de su misma tribu. Eso es un detalle interesante allí, que lo vamos a hablar más adelante. Hablemos un poco de la historia entonces acá. Como sabemos, el rey Saúl fue desechado por Dios debido a lo ocurrido con Agag, el rey de Amalek, y con la orden que el Señor le había dado sobre ese pueblo de Amalek, que Saúl decidió desobedecer. Por ello, cuando Saúl es desechado, por las palabras de Samuel, el Señor decide levantar un hombre conforme a su propia voluntad, es decir, conforme a su propio o a su mismo corazón. En contraste con Saúl, quien fue elegido por la voluntad del pueblo, ustedes lo recordarán. El pueblo ante Samuel le dice, ya no queremos más que Dios gobierne, queremos un hombre que gobierne, un rey, como tienen todos los pueblos. Samuel llora y dice, ¿cómo es posible? El Señor dijo, tranquilo, no se preocupe, no lo están desechando a usted, me están desechando a mí. Así que les voy a escoger un rey como ellos quieren. Es la elección del pueblo, el Señor llama a Saúl, hace que Samuel lo unja como rey. Saúl es un tirano, solo piensa en sí mismo, se cumplen todas las profecías de Moisés, que el rey que se levantara solo va a pensar en la guerra, en hacerse de caballos, en fin. Dios dice, desecho a Saúl, su desobediencia no la puedo soportar. Es un idólatra. Así que voy a levantarme un hombre desde mi misma voluntad, es decir, conforme a mi corazón. Como sabemos, Samuel es enviado a la casa de Isaí, David es ungido como el rey de Israel, y después de una serie de eventos, la fama de David se hace grande y Saúl siente envidia por David, ¿cierto? Se entera más adelante que David, y no un descendiente suyo, va a heredar el trono de Israel, así que empieza una persecución en contra de David con el fin de acabar con su vida. En medio de esta confrontación y de la huida que David tiene,
se reúne con algunos hombres, forma un pequeño ejército, hace incursiones en tierras de los filisteos, y en el capítulo 23 del primer libro de Samuel, encontramos a David luchando con los filisteos en una ciudad llamada Keila. Saúl se entera de eso y fue con su ejército a perseguir a David. David se entera que Saúl viene a matarlo y decide irse un poco más hacia el sur, a una región montañosa que está dentro del desierto de Sif, tal vez creyendo que iba a encontrar protección, cosa que efectivamente no pasó. La escritura nos dice que aunque Saúl buscó a David, en ese episodio Dios no lo entregó en su mano. Estando allí en el desierto de Sif, David se encuentra con Jonatán, tiene una pequeña entrevista, un pequeño encuentro. Entre otras cosas, sería la última vez que David vería con vida a Jonatán. Pero los hombres de Sif le informan a Saúl que David se encuentra entre ellos. Más exactamente, le informan que está escondido en la colina de Aquila, al sur de Jesimón, en los refugios de Ores, que es una parte un poco más hacia el sur del desierto, que ya se compone como de una forma, como de una zona boscosa. David va a aprovechar ese pequeño bosque allí en Ores, descendiendo de la colina de Aquila, para esconderse de Saúl. Saúl se acerca, David huye. Sin embargo, si vamos más adelante al capítulo 26 del primer libro de Samuel, nos va a narrar una parte que aconteció en aquella persecución y que el capítulo 23 nos ocultó. Y es el hecho de que David perdonara la vida a Saúl mientras dormía, cosa que ocurrió exactamente allí, en la colina de Aquila. David tiene en mente todo esto cuando está escribiendo. No sabemos exactamente si David escribe en ese momento o lo hace más adelante. Personalmente creo que lo hace más adelante por la composición del salmo. Así que parece que David, en medio de toda esta situación que está recordando, en medio de los recuerdos que se agolpan en su mente de cómo la traición de los cifeos fue hacia él, de cómo injustamente Saúl lo estaba persiguiendo. Parece que el argumento que nos mostrara allí en medio de estas líneas de este salmo es que la maldad de los hombres evidencia que están alejados de Dios. Pero a la larga Dios actuará justamente y vindicará al justo. Por ello, David va a alabar al Señor. Ahora, si bien es cierto que David puede ser considerado como un tipo de Cristo en cuanto a su oficio de rey, además del hecho de que el Señor Jesús es un descendiente directo al trono de Israel, tanto por la genealogía de José como por la de María, líneas genealógicas que están bien descritas para nosotros, tanto en Mateo como en Lucas, respectivamente. Encontramos en nuestro salmo de hoy una acción tipológica que, sin ánimo de sonar alegórico, pudiéramos encontrar en la vida de estos dos hombres, tanto de Cristo como de David. Cristo, al igual que David, fue traicionado y perseguido injustamente. El Señor Jesús en ocasiones tuvo que huir, aunque no para salvar su vida, porque Él lo declaraba abiertamente, ¿no? Él mismo decía que su hora de morir no había llegado. Así que no lo hacía en sí como un temor hacia la muerte, sino porque su hora de morir no había llegado, así que huía, porque su hora, como lo digo, no había llegado. Otras comparaciones o similitudes que podemos encontrar aquí es que David estuvo allí en la colina de Aquila y tuvo la oportunidad de acabar con la vida de quienes lo perseguían, o al menos con la vida de Saúl, claramente está ahí. Sin embargo, los perdonó a Saúl y le mostró su propia injusticia. De igual manera, el Señor Jesús extiende su misericordia sobre los injustos. Les alarga la vida para que tengan la oportunidad de mirar sus malos caminos, para que tengan la oportunidad de arrepentirse. Pero aquí voy a hacer una claridad. Por favor, si usted está escuchando este salmo en esta noche
y no es creyente, no se engañe. No crea que Cristo va a perdonar su vida o alargar su vida por siempre. De la misma manera que la justicia divina alcanzó a Saúl, asimismo la justicia divina puesta en las traspasadas manos de nuestro Señor Jesús alcanzará a todos aquellos que desean vivir vidas alejadas de Dios, a todos aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Así que puedo encontrar ciertas similitudes entre Cristo y David desde este punto. Ambos fueron perseguidos, ambos tuvieron que huir para salvar sus vidas y ambos, de una manera particular en este salmo, perdonan la vida de sus enemigos. Pero algún día la justicia alcanzará a los enemigos de Dios, como también lo muestra este salmo. Como en otros salmos, David hace un claro contraste entre la injusticia de los hombres y de los hombres violentos, como lo nombra aquí, y la justicia de Dios. En nuestro salmo de esta noche, en nuestro salmo 54, Saúl y sus hombres son contrastados directamente con la justicia de Dios, con la justicia de Dios que se desprende de su ley. Este Salmo 54 nos habla de un Dios fiel, de un Dios que sabe librar de angustia a los que claman a Él, de un Dios que ayuda y sostiene, y de un Dios que no dejará de castigar a los culpables. Por ello, la idea central que quiero presentar en esta introducción a este salmo es que la justicia divina siempre triunfará sobre la injusticia de los hombres que viven alejados de Dios. La justicia divina siempre triunfará sobre la injusticia de los hombres que viven alejados de Dios. Y quiero presentar este salmo en un sencillo bosquejo de 2 puntos. Primero, los que se alejan de Dios viven en la injusticia, versículos 1 al 3. Y segundo, la justicia divina, versículos 5 al 7. Muy bien. Vamos entonces con la primera parte. Versículos 1 al 3. Dice este salmo: sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios, presta oídos a las palabras de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Selah. Los que se alejan de Dios viven en la injusticia. La primera estrofa de este salmo expresa el pedido de David hacia Dios para que lo socorra en su hora de peligro. David apela al nombre de Dios para esto. Y aquí vale la pena recordar que para los hebreos el nombre de una persona representa a la persona misma. Así que lo que el salmista hace es invocar directamente la presencia del Señor para que venga a su auxilio. Al solicitar la justicia de Dios por medio de su poder, notamos un elemento particular de la escritura y el pensamiento hebreo. Hay una repetición textual. David pide que Dios escuche su oración y que preste oído a sus palabras. Es decir, él está diciendo básicamente lo mismo, pero en otras palabras, está repitiendo esa frase. En esta repetición, entendemos que lo que David está solicitando es un pedido por ser oído de la manera más inmediata por Dios. La razón de su súplica queda clara en el versículo 3. Los extraños se han levantado en contra de él. Los nombra como hombres violentos que buscan su vida. Así que evidentemente es una referencia a Saúl y a su ejército, a los hombres que lo acompañan. Pero estos hombres que se han levantado contra él tienen una característica especial que David describe en su escritura. ¿Cuál es? No han puesto a Dios delante de sí. Es decir, no tienen en cuenta a Dios.
Estos hombres que persiguen a Saúl, estos hombres alejados de Dios, evidentemente no tienen en cuenta a Dios, no están siendo guiados por Él. Valdría la pena detenernos un momento aquí y pensar en esto. Muchas personas e incluso muchos creyentes viven en confusión al pensar si lo que van a hacer o lo que están haciendo es la voluntad de Dios o no. Constantemente nos hemos preguntado o escuchamos preguntar, ¿cómo sé si esto que estoy haciendo es lo que Dios quiere para mí o no? ¿O cómo sé si esta decisión que tengo que tomar es lo que Dios quiere para mí o no? Voy a detenerme un momento. Quiero que me acompañen a Romanos, capítulo 8, y veamos un poco acerca de esto. La escritura es clara allí en Romanos, capítulo 8, versículo 14, al decirnos que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Esto es lo que se conoce en teología como el testimonio interior del Espíritu Santo. Pero esta expresión de allí de Romanos 8 aparece después de una constante disertación sobre la lucha interna del apóstol consigo mismo en el capítulo o al final del capítulo anterior, al final del capítulo 7. Al reflexionar Pablo sobre su lucha personal y al escribir sobre la salida o sobre el triunfo de esta lucha sobre sí mismo, el apóstol concluye con las siguientes palabras. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, dice el apóstol, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Romanos 7:25. Así que aquellos que desean ser guiados por Dios, así que aquellos que desean saber la voluntad de Dios para sus vidas, deben estar sí o sí en presencia del Espíritu Santo de Dios. Por obvias razones deben tener su llenura y su asistencia en todo momento. Solo aquellos que cuentan con la guía del Espíritu de Dios pueden creer expresiones tales como las que encontramos allí en Romanos capítulo 8. Se las voy a leer. Versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 9. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si Cristo está en ustedes, verso 10, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Versículo 12. Así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Versículo 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Así que si usted desea responder a esta pregunta, ¿cómo sé si esto es lo que Dios quiere para mí o no? Pregúntese usted mismo si está siendo guiado por el Espíritu de Dios o no. Miren, sin ir muy lejos, dentro de nuestro mismo salmo, este masquil de David nos enseña que traicionar a otra persona, que perseguir al que es justo, es una muestra clara de nuestra injusticia. Así está escrito ahí. Cuando alguien pone su confianza en nosotros y nosotros no devolvemos esa confianza adecuadamente, nos olvidamos no solamente de amar a nuestro prójimo, sino también nos estamos olvidando de Dios mismo. Es decir, Dios no está delante de nosotros, no estamos poniendo a Dios delante de nosotros. Así de sencillo. En relación a esto último que acabo de hablar, un elemento salta más claramente a la vista aquí en este salmo.
Me fascina ese epígrafe que David puso ahí, porque nos introduce prácticamente en lo que él está viviendo. Miren, los que persiguen a David, estos hombres violentos que no tienen en cuenta a Dios para hacer lo que hacen, esas personas que no tienen el Espíritu de Dios, que Dios no los está guiando, muchas veces creen dentro de sí mismos que lo que hacen es la voluntad de Dios. Vaya por favor al primer libro de Samuel, capítulo 23, versículos 7 y 8. Quiero leerle algo que va a evidenciar más claramente esto que le estoy hablando. Miren, miren lo que dijo Saúl cuando supo que David estaba en Keila. Dice la escritura, cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas dobles y barras. Y Saúl convocó a todo el pueblo a la guerra para descender a Keila, a fin de cercar a David y a sus hombres. ¿Lo nota? Saúl está diciendo, Señor, gracias, voy a hacer tu voluntad. Tú me has entregado a David en mi mano. ¿Lo hizo? No. La misma escritura allí en el primer libro de Samuel dice que Dios no entregó a David en manos de Saúl. Muchas personas hoy en día creen están haciendo la voluntad de Dios, envidiando, oponiéndose a lo que sus mandamientos dicen, manifestando orgullo en algún área de sus vidas, murmurando, hablando mal de otros, de sus mismos líderes, de sus mismos pastores, de quienes les guían. Y piensan que con eso están haciendo la voluntad de Dios. Todos los que son guiados por Dios, estos son hijos de Dios. Debemos recibir ese testimonio interior del Espíritu en nosotros para considerar si lo que hacemos es realmente voluntad de Dios o no. Porque pudiéramos estar engañándonos como estos hombres violentos que persiguen a David y creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Mire, usted puede invocar a Dios en lo que hace y decir que lo que está haciendo, aún en contra de la voluntad de Dios, es lo que Dios le ha ordenado hacer. Pero si usted no cuenta con el Espíritu de Dios como su guía, si Él no es su consuelo, si usted vive en la carne y deja de lado la justicia, que emana de conocer adecuadamente los mandamientos y las ordenanzas de Dios, usted puede ir domingo tras domingo a la iglesia, saberse las canciones, pero si usted no reúne estas características, por favor no se engañe. Usted no es hijo de Dios. Así lo nombre, así lo invoque, así lo ponga por testigo de sus malas decisiones. Usted necesita hacer un alto en su camino y rendirse ante el consejo de la Biblia. No confíe más en su propia sabiduría, por favor. Eso, al igual que Saúl, lo va a llevar a la destrucción. Saúl estaba convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios persiguiendo a David. Pero David, por inspiración divina, en este salmo nos expresa que estos hombres no han puesto a Dios delante de sí. Por eso la segunda parte, los versículos 5 al 7, nos van a mostrar la justicia divina. Versículos 4 al 7. Disculpen, versículos 4 al 7. Versículo 4 de nuestro salmo. Pero Dios es el que me ayuda, dice David. El Señor es el que sostiene mi alma. Él devolverá el mal a mis enemigos, destruyéndolos por tu fidelidad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados.
La segunda parte de este salmo nos muestra la confianza del salmista, aun cuando el peligro está sobre sí y sobre quienes lo acompañan. La confianza por su liberación le lleva a confesar que es Dios quien sostiene su alma. Otras versiones lo indican así: es Dios quien aún lo mantiene con vida. Increíble. Esto claramente indica que el salmista reconoce que si Dios no interviniera, él ya habría muerto por mano de Saúl o de cualquier otro. Si vamos a hablar de la justicia divina, hay un punto acerca de la misma que este Salmo 54 nos enseña, y es la vindicación. Vindicar, según la RAE, es defender a quien se haya injuriado o calumniado injustamente. La RAE es el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? La vindicación no es un invento humano. La vindicación es un asunto divino, porque Dios es el único autorizado para defender la causa de su pueblo, que en últimas es su propia causa. El pueblo de Dios muchas veces es acusado injustamente. Los cristianos siempre, bueno, casi siempre son injustamente acusados por sus detractores. Así que Dios sale para vindicar a su pueblo. Mis hermanos, cuando somos perseguidos, traicionados y calumniados por la causa de Cristo, esas personas que nos están atacando no nos atacan únicamente a nosotros, están atacando y oponiéndose a Dios mismo. Por ello, por esta causa, Dios devuelve el mal a sus enemigos y los destruye. Pero no solamente los destruye, así nomás. David añade algo interesante. Dice que, disculpen, los destruye por su fidelidad. El argumento principal de la fidelidad al que el salmista hace referencia va más allá de una fidelidad hacia David mismo. Yo personalmente considero que lo que el salmista quiere decir es que Dios es fiel hacia su propio pacto, hacia sus promesas que ha hecho para con su pueblo, donde el Señor mismo ha comprometido su mismo o su propio nombre. Dios es fiel hacia su nombre, hacia sus palabras, hacia sus promesas y sobre todo hacia su ley, porque su ley manifiesta su propio carácter. Donde quiera que un creyente tenga conciencia que Dios es quien le ayuda y que Dios es quien lo libera de sus enemigos, ese creyente será superior a toda la oposición que se le presenta. Permítame repetir esto. Donde quiera que un creyente entienda que es Dios quien le está ayudando, que es Dios quien lo está sosteniendo, que Dios es incluso el que le está guardando la vida, esa persona está por encima de sus circunstancias, está por encima de la calamidad que le está ocurriendo, de la traición, de la persecución, está por encima de los hombres violentos que buscan su vida. Esa persona que puede reconocer que es Dios quien lo sostiene, será capaz de entonar himnos de liberación aún en medio de la persecución. Será capaz de, como Pablo y Silas encarcelados, empezar a entonar himnos allí guardados. ¿Es usted de esas personas? ¿Puede usted estar por encima de las circunstancias? ¿O está muchas veces por debajo de las circunstancias? Cuando viene la persecución, cuando viene la traición hacia su vida, cuando le viene la calumnia y la difamación, empieza usted a repasar su vida pasada y a decir, sí, efectivamente Dios me está castigando.
O puede decir como el salmista, por la obra de Dios soy un hombre justo, soy una mujer justa. Y esto se está causando a mi vida de manera injusta. Esto me está llegando injustamente. Dios ha de tener un propósito con esto. Así que lo alabaré. Alabaré a Dios. Y en medio de mi circunstancia, estaré por encima de todos mis perseguidores. Estaré por encima de los problemas. Porque es Dios quien me sostiene. David no puso su confianza en sí mismo. Aunque podía haber acabado con los hombres de Sif fácilmente. O con los hombres de Saúl, incluyendo a Saúl. David andaba con una banda de 400 hombres que eran terribles, que eran asesinos, tal como él lo era, que no perdonaban nada. Pero David se sienta y medita en el Señor y dice, Señor, esta causa de estos hombres violentos es injusta, así que voy a esperar en ti. No me voy a vengar, y a pesar de que tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo. Dijo, voy a esperar, voy a esperar. Si hay algún secreto que podamos descubrir en la confianza de Dios, de David hacia Dios, fue la convicción de que Dios estaba con él. ¿Tiene usted esa convicción? ¿Tiene la convicción de que a pesar que el mundo se está derrumbando a su alrededor, Dios está con usted? Lo invito para que ponga toda su confianza en Él cuando las circunstancias son adversas, cuando la oposición es más dura. Ponga su confianza en Dios. Y como el salmista, sus ojos verán la derrota de sus enemigos. Permítanme concluir este corto pero profundo salmo con las palabras que el apóstol Pedro dejó para nosotros y que quedaron registradas en su primera carta, en el capítulo 3, versículos 8 al 17. Voy a concluir como lo hace el apóstol. Él dice allí, primera de Pedro 8, capítulo 3, versículos 8 al 17. En conclusión, dice Pedro, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero si aún sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Amén. Tengamos una palabra, un tiempo de oración, mis hermanos, en este momento, recordando las verdades fundamentales que nos enseñan este salmo.
que los hombres que viven alejados de Dios siempre van a sucumbir ante su justicia, siempre. Pero aunque el justo sea injustamente perseguido, calumniado, difamado, siempre verá la justicia del Señor. Mi Señor amado, queremos reconocer en esta noche tu verdad. Nosotros no nos presentamos como hombres o mujeres que viven en la justicia por nosotros mismos. Si algo hemos entendido, Señor, es que toda justicia que tenemos en nuestras vidas, la hacemos o la tenemos en una dependencia de la obra perfecta de Cristo en medio nuestro. Es tu Espíritu quien nos convence de esto. Es tu Espíritu quien nos convence de la justicia que emana de la ley, satisfecha por Cristo e imputada en nuestras propias vidas. Señor, muchas veces nosotros fuimos hombres violentos y perseguidores. Muchas veces creíamos estar haciendo tu voluntad, pero jamás te consultábamos sobre nuestros asuntos. Hoy te pido, Señor, que ya no seamos más de ese tipo de personas que decimos creer en ti, pero ni siquiera consultamos contigo, ni tenemos convicción de que tu Espíritu Santo nos alienta a tomar por una decisión u otra. Señor, ayúdanos para reconocer en medio de la injusticia que se hace a nosotros tu justicia perfecta. Ayúdanos a comprender más y más, Señor, la manera en que operas en medio de nuestros enemigos, para que como el salmista te alabemos por tu fidelidad. Una fidelidad que no emana de lo que nosotros somos, y lo entendemos, Señor. Una fidelidad que tienes hacia tu mismo nombre, hacia tus promesas, hacia tu ley, hacia todo lo que has dicho que harás con nosotros. Señor, gracias por dejar este tipo de escritura para nosotros. Gracias por dejar el Salmo 54 en tu palabra, porque hoy nos llena de aliento y de esperanza al saber que nuestros sufrimientos por ser justos o por tu causa no quedarán sin vindicación. Ayúdanos más y más, Señor, a comprender los misterios de tu palabra y a tener más y más comunión todos los días de nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre bendito y precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias por su compañía en esta noche. Quiera el Señor entregarnos algún tiempo más adelante para seguir compartiendo. Hasta entonces, bueno, recuerden, ya no quedan más anuncios en esta semana. El domingo, 7:30 de la mañana, estamos con el tiempo de oración. 8 a.m. escuela dominical. 9 a.m. nuestro culto congregacional. Así que mis hermanos, no siendo más, hasta una próxima oportunidad y que el Señor les bendiga. Muchas gracias.